birthday. That's great, congratulations. Can I drop you off? I'm going the other way. 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 Today happens to... Hola, bienvenidos a la serie McGuffin. Mi nombre es Cristian y como ven, la primera película que abordaré es Mujeres al borde de un ataque de nervios, escrita y dirigida por Pedro Almodóvar. Todo lo que compartiré ha sido extraído de distintos materiales bibliográficos que serán presentados al final del video. Sin ser un crítico de cine, mi único objetivo es el de compartirles mi pasión. Uè! Ho pagato il biglietto, devo vedere la pellicola. La del cine. En este video ensayo abordaré de forma simultánea los motivos y los temas presentes en la obra. También hablaré de cierto estilo de planos, de su composición y de la manera en que nuestra percepción se ve afectada por distintos recursos, como por ejemplo el... Luego trataré el carácter metaficcional del filme, qué rol juega dentro de la película y cómo este está presentado. Por último, emplearé una comparación de la obra con otras del mismo autor, ya sean anteriores o posteriores a Mujeres, para acercarnos más a un estilo de cine de autor. ¿Preparados? ¡Arrancamos! Tema recurrente en Mujeres, el amor se hace presente desde los créditos de apertura, por medio de su banda sonora. Sí, ¿por qué tú no me quieres? Infelicidad, muerte, traición y sufrimiento son una de las palabras invocadas por la cantante. He aquí el universo mismo del filme. Un universo en el que las mujeres solo viven por el amor, sentimiento que las llevará a realizar todo tipo de actos, No me quieres. desde los más heroicos hasta los más fatales. Pepa y su análoga Lucía han sido víctimas de Iván. Enamoradas, embarazadas y luego abandonadas por el mismo personaje, Iván se asimila de esta manera más a un Don Juan postmoderno. Mi vida sin ti no tiene sentido. ¿Quieres casarte conmigo? O feliniano. Cognatina alla quale finalmente sono diventato simpatico perché ha capito che le cose devono andare Adesso così. ti prepariamo subito il bagno. Gloria, qui c'è quello che sai. Oh, grazie. Ti deve parlare, Guido, sai? Ambas muestran síntomas de locura, de egoísmo o incluso de violencia. Todo gira alrededor del mismo deseo, poder encontrar a Iván, ya sea para obligarle a quedarse con ellas Solo matándole conseguiré olvidarle. o para matarle. No obstante, ambos personajes mantienen ciertas diferencias a lo largo del relato que merecen ser analizadas. Perdone que la moleste. No pienso perdonarla. Es que tengo que hablar urgentemente con él. Espontaneidad y cierto nerviosismo caracterizan a Pepa. En el interior de una cabina de teléfono, aislada del resto del espacio, es el reflejo propio del estado de Pepa que vemos en la pantalla, el aislamiento del entorno que la rodea. Es durante un tercio del relato que ella se encarga por sí sola de buscar a Iván. Ni el trabajo ni los amigos poseen la influencia necesaria para poner fin a dicho emprendimiento, que de manera inconsciente la va dirigiendo a la locura. Indiferencia y agresividad caracterizan a Lucía, quien resalta enseguida por su look anticuado y que contrasta con el de Pepa. Los colores y diseño de su vestido hacen eco con las tonalidades y figuras que se encuentran en el plano de fondo, que de manera simbólica reflejan su personalidad, la del desequilibrio, la confusión y el caos. Estilo cromático similar a los ejemplos anteriores, Lucía está en ambos casos constantemente rodeada de figuras y de decorados abigarrados que chocan con el dominante azul en los planos de Pepa, el cual, en este ejemplo, nos transmite más estabilidad y armonía debido al decorado que rodea a su personaje y a la posición de este último en el espacio. Sin embargo, la repetición del color rojo es un motivo que no puede pasar desapercibido y que deberá ser tratado más adelante. En fin, el hecho de encontrarnos con dos mujeres ubicadas en el centro del plano, casi mirando a cámara, allí donde nos encontramos nosotros espectadores,
nos obligan a concentrarnos en sus movimientos, en sus gestos y en su diálogo. Ni se le ocurra. La posición que toma Pepa para hablar con su interlocutora nos deja como testigos de que no es más hacia el pasado que ella dirige su mirada, sino hacia un futuro diferente, en donde la posibilidad de reanudar su relación con Iván se ve reducida a nada. Adiós. Dicha comparación nos ayuda a entender las resoluciones finales de ambos personajes. En el plano psicológico, Lucía, inestable, caótica, decide terminar con la vida de Iván, quien considera causante de todos sus males. Pepa, constante, a pesar de sus heridas, opta por salvarle la vida, así sea arriesgando la suya. Otra de las finalidades de este pequeño análisis es la de detectar los efectos plásticos del montaje. En ambas secuencias es el tipo de montaje Visual Match Cut, que nos permite notar los efectos plásticos de semejanza, ecos y contrastes entre los planos, aspectos estilísticos anteriormente mencionados y presentes a lo largo de la obra. Hace 3 meses lío con un tío. Pasamos juntos el fin de semana. Cuando se fue yo no sabía ni su nombre ni nada de nada. En su relación con el terrorista chiita, el amor de Candela pasa más por una atracción física que prevalece sobre cualquier otro aspecto. Esta misma, al haberse dado cuenta del engaño, pero también de su propia ignorancia, entra en un estado tal de pánico y de angustia que la llevan inclusive a atentar contra su propia vida. Esta es Marisa. ¿Quién? Yo. Ah, encantada. Soy su novia, vamos a casarnos. Es dentro de una concepción más tradicional del amor que Marisa llega a ignorar todo lo que sucede a su alrededor, a punto tal que a pesar de su virginidad y de su inseguridad sobre los sentimientos de Carlos, sus únicos objetivos son los del matrimonio o el de tener la casa ideal. ¿Para qué necesito yo un tío teniendo la moto? Por último, es el materialismo que une a la vecina de Pepa, Ana, con su novio Ambite, siendo la moto el único lazo aparente que los une. En síntesis, podemos decir que existe en el filme, por parte de los personajes, una visión ecléctica del amor. Tal visión podría ser una de las razones de un colapso del papel tradicional de la mujer. No obstante, es la locura, como consecuencia directa de la capacidad destructora del amor, que se apodera de la mayoría de las mujeres. Lucía vendría a apoyar dicha tesis, puesto que solo matando a Iván podría encontrar la cura a su desgracia. A una moto puedes llegar a conocerla a fondo. A un hombre jamás, Ana. Jamás. Parece ser que la manera en que Pepa describe a los hombres se adapta muy bien a lo que vemos en pantalla. Ni Iván, tampoco Carlos, poseen las cualidades necesarias para estar al lado de una de estas mujeres. Las parejas en la filmografía de Almodóvar entran difícilmente en ese esquema del final feliz. Sus personajes principales, a pesar de su evolución a lo largo del relato, en general no obtienen lo que decían en un primer momento. En cambio, reciben otro tipo de recompensa. En este caso, el deseo de Pepa de recuperar a Iván se ve reemplazado por otra forma de realización personal, la de ser madre, y más aún, madre soltera. Carlos, ¿me quieres? No es el momento de hablar de eso. Retomando los personajes masculinos, más que evolución, es el estancamiento de sus personalidades que aparece en la obra. Estos no aparentan tener otra función que la de darse a conocer como cobardes o destructores del sexo femenino. Incapaces de ver más allá de su propia satisfacción, entendemos con claridad el estado de las mujeres. El amor en mujeres, si no se asemeja a un estado de dependencia emocional, de atracción física o de institución del lado de las mujeres, es despejado de toda significación del lado de los hombres. Me refiero al amor en las relaciones de pareja,
puesto que es el amor desinteresado de Pepa que evita la muerte de Iván, y el amor fraternal que nace entre las mujeres que tapa en cierto modo los vacíos causados por el otro. Mujeres al borde de un ataque de nervios es una película que replantea de manera indirecta las funciones de ciertas instituciones de carácter social aceptadas tradicionalmente, como la iglesia, la policía o la familia. Los únicos personajes que sabemos que cuentan con un seno familiar en el relato son Carlos y Lucía. En el caso de Carlos, son sus abuelos quienes cumplen el rol de padres. De otro modo, su destino no hubiese sido el mismo, teniendo en cuenta el sentimiento de odio que su sola existencia provoca en el personaje de Lucía, su madre, la que al mismo tiempo está bajo la responsabilidad de sus padres, dada su incapacidad de independencia personal. En el primer extracto, donde asistimos a un pequeño diálogo entre Lucía y su padre, corroboramos una vez más la manera en que la influencia del hombre impulsa más hacia el lado destructivo de la mujer. En este caso es mediante la aceptación y el consentimiento de las acciones de Lucía por parte de su padre. Pero lo que nos llama más la atención es la conciencia de Lucía ante ello, dándonos una sensación de que la relación con su padre está basada en la mentira. El resto de los personajes, principalmente el de Pepa, aparecen desprovistos de todo tipo de lazo familiar. Pepa, a diferencia de Lucía, es uno de los personajes más emancipados del relato. No solo trabaja como actriz de TV y de doblaje, pero también es propietaria de su inmueble y se muestra capaz de afrontar todo tipo de imprevistos por sí sola. Pimiento, cebolla, una puntita de ajo. ¿Te importa que te haya cogido el vestido? Puedes quedártelo. Te sienta mejor que a mí. El personaje de Candela en ese sentido funciona como su paralelo, en el hecho de ser ella también modelo, actriz de TV y el de ser independiente. Lo mismo sucede en los casos de Marisa y de Paulina. La única diferencia con respecto a las demás es que se ven despojadas de toda individualización, puesto que a una solo se la identifica por su profesión y a la otra en su búsqueda por el hogar ideal, entrando así más en etiquetas que en personajes a parte entera. Hola, soy la madre. Por último, es por medio de una puesta en abismo que el guión nos muestra otro papel de la mujer en la familia, el de madre y ama de casa tradicional que aparece en la publicidad de Exiomo, el detergente de lavarropa encarnado por Pepa. Momento del crimen. Su aparición se podría decir que va cargada de cierta ironía hacia los roles no solo de la mujer en el hogar, pero también al de la publicidad en las sociedades de consumo, al de la religión o al propio contenido de la TV. Exeomo. Parece mentira. La familia en mujeres carece de toda función tradicional. Al contrario, esta aparece como la causante de la incompetencia que poseen algunos de sus personajes de desarrollarse en los ámbitos tanto afectivos como psicológicos, o del otro lado, reproduciendo de manera irónica las desigualdades entre los géneros. Hola gente, muchas gracias por haber visto el video hasta aquí. Me gustaría saber su opinión, si les gustó o no, y por qué. Les invito a ayudarme a continuar haciendo este tipo de videos por medio de la cuenta Patreon de Series McGuffin. Si no, suscríbete a la cuenta de Vimeo, seguinos por Facebook, Twitter, mete un like y compartí. Para el próximo video les propongo 3 opciones. Gracias por votar. Que tengáis todos un lindo cinéfilo día. Hasta la próxima.